Hablemos ahora del estado límite de deformaciones transversales del alma. Este fenómeno se conoce tanto en inglés como en francés como respiración del alma, aunque la RPX se refiere a él como deformaciones transversales del alma, y por eso le hemos puesto este encabezamiento. Bueno, ¿en qué consiste este fenómeno? Cuando las tensiones en el alma de una sección cajón, una viga cajón metálica o una viga doble T, o en paneles de las mismas limitados por rigidizadores, alcanzan los valores críticos de abolladura, se producen deformaciones importantes y bruscas de la chapa de las almas hacia fuera de su plano, volviendo después a su posición inicial cuando desciende el nivel de tensiones. Un fenómeno similar ocurre, y aquí vemos una figura de ello, cuando se presiona la chapita en este juguete que llaman los niños ranita, que se ve en la figura. Con el pulgar se presiona la chapita, instantáneamente se alcanza una ecuación de equilibrio con la estructura muy deformada transversalmente, con la chapa muy deformada transversalmente, se ha alcanzado la tensión crítica de abolladura, y cuando dejamos de presionar, ¡plac!, la chapa vuelve a su configuración inicial. Estas deformaciones de fuera del plano de las chapas de las almas pueden darse repetidamente y por eso se le llama respiración. Y no son más que, ya hemos dicho, cambios bruscos de configuración del equilibrio, pero pueden tener algunos efectos perjudiciales como son los tres siguientes. Primero, una apariencia inaceptable de la obra. Segundo, una inquietud del que lo pueda observar respecto a la seguridad de la misma. Y tercero, un riesgo de fisuración, estoy señalándolo con el cursor, fisuración por fatiga del encuentro soldado a la alma de un elemento. La respiración o movimiento transversal, plas, plas, derecha, izquierda, o derecha, centro, derecha, centro, derecha, centro, pues nos puede producir una fisuración en estas soldaduras. Claro, estos efectos perjudiciales pues obligan a controlar este fenómeno de la respiración o de las deformaciones transversales del alma. Otro fenómeno que se produce en las almas, cuando son esbeltas, es el riesgo del pandeo localizado de la misma. También lo estudiaremos a continuación. Debido a la curvatura que toma el ala durante el proceso de flexión y que produce tensiones de compresión en el plano del alma. Tensiones cuyo valor es inversamente proporcional a la curvatura producida por la flexión. Vamos a ver primero cómo se controla el primero de los fenómenos, es decir, la respiración de las almas. La fórmula que propone la RPX para controlar este fenómeno, es decir, para evitarlo, es realizar un control tensional en servicio de las tensiones del alma mediante la expresión que se ve en la pantalla, donde sigma y tau son las tensiones normal y tangencial en la fibra más comprimida del alma, correspondiente a la combinación frecuente de acciones. Y sigma CR y tau CR son las tensiones críticas de abolladura normal y tangencial de la chapa del alma. Como veis, lleva implícitamente aquí un coeficiente de seguridad de 1,1, esta comprobación. Esta comprobación tensional en servicio no es necesaria realizarla según el eurocódigo en el caso de que las almas o de los paneles de almas entre rigidizadores cumplan los siguientes criterios. Para puentes de carretera o para puentes de ferrocarril. Para puentes de carretera, que la esbeltez del alma, es decir, el cociente entre el canto del alma o la máxima altura del alma, del panel del alma, entre el espesor del alma, sea menor o igual que 30 más 0,4 L, siendo L la luz del vano en metros, y siempre menor o igual que 300 en puentes de carretera. En puentes de ferrocarril será canto del alma entre espesor menor o igual que 55 más 3,3 L y siempre menor o igual que 250. Esto no lo dice el ERP, que esto lo dice el eurocódigo. Bien, entonces si volvemos a esta fórmula, vemos que esta comprobación implica unas tensiones calculadas en servicio para la combinación frecuente de acciones, es decir, las hemos calculado nosotros en nuestro modelo,
Dependen de la configuración, de las características mecánicas de la sección, de las cargas, y unas tensiones críticas que dependen de la geometría del alma. Tensiones críticas de abolladura. ¿Cuáles son los valores de estas tensiones críticas? Bueno, aquí lo vemos. Entonces, igual lo veis con más profundidad en el tema de estado límite último, pero os vamos a avanzar un poco aquí estos valores. La tensión normal crítica de abolladura del alma es igual a 0,9 veces el espesor del alma entre su altura al cuadrado por el módulo de elasticidad del acero por el coeficiente K sub sigma de abolladura normal. Y la tensión crítica de abolladura tangencial pues es 0,9 T cuadrado entre B cuadrado por E, que es el módulo elástico de acero, por el coeficiente de abolladura tangencial. ¿Y cuánto valen esos coeficientes? Como veis aquí, pues dependen de la relación. Su valor depende, un poco como veis aquí, de la relación, perdón, para un panel de alma apoyado en 4 bordes, el borde superior es el ala superior, el borde inferior es el ala inferior y los bordes laterales son los rigidizadores transversales, que puede que existan solo en apoyos, con lo que A sería mucho más grande que B, pues vienen en esta tabla. Y para el coeficiente de abolladura transversal, pues que dependen de la relación de los dos lados del panel, o sea, distancia entre rigidizadores transversales y altura del alma, y bueno, pues vale, tienen estos valores. Bueno, pues entonces la comprobación de que no se produce respiración del alma, pues es una comprobación tensional, repetimos, en combinación frecuente de acciones, y comparando los valores en servicio de las tensiones normales y tangenciales de la fibra más comprimida del alma con las tensiones críticas de abolladura del alma. Con un coeficiente de seguridad implícito, como veis aquí, que vale 1,1. Bien. Ahora bien, la aplicación de las fórmulas anteriores obligaría en muchos casos a esbelteces muy conservadoras, porque de verdad realmente las almas no están biapoyadas en el ala superior, en el ala inferior y en los rigidizadores transversales laterales, sino que están semirrígidamente empotradas. Y por eso, muchas veces se prefiere utilizar los valores de los coeficientes de abolladura, K sigma y K tau, intermedios entre considerar una articulación y un empotramiento, lo que equivale en la práctica a incrementar los valores de estos coeficientes K en un 35%, con lo que la ecuación de comprobación pues queda con el 1,5. Así. Cuando se trata de secciones en cajón, pues sin embargo parece aconsejable no incrementar estos valores porque la ecuación proporcionada por la chapa comprimida rigidizada longitudinalmente es menor que cuando el alma se une a una platabanda de una viga doble T, ya que los espesores de las platabandas de las vigas doble T son bastante superiores habitualmente a los espesores de las alas inferiores de los cajones. Por otro lado, cuando se trata de un puente mixto y la parte de alma comprimida es la que está próxima a la losa de hormigón, además del efecto de ecuación que se produce por la losa de hormigón, más importante que una viga puramente metálica, la rigidez de la losa, tanto longitudinal como transversal, reduce las consecuencias de un eventual cambio de configuración de equilibrio. De manera que en puentes mixtos es razonable aplicar ese control tensional solamente a las almas comprimidas alejadas de la losa de hormigón, es decir, en zonas de flexión negativa. Veamos el otro fenómeno que se produce. Bien. Y lo vemos con esta figura. Una viga metálica, cuando flexiona, las alas superior e inferior toman una cierta curvatura. Esa cierta curvatura que toman por la fórmula del tubo, pues provoca unas compresiones en el alma. Esas compresiones en el alma pueden hacer que pandee el alma de la viga. Para alejar ese riesgo de pandeo localizado en el alma, en vigas rectas, es decir, vigas de canto constante, la esbeltez del alma está limitada según la fórmula de la RPX, que dice que la esbeltez, es decir, altura total del alma entre su espesor, debe ser menor o igual que 0,55 veces el módulo de elasticidad del acero entre el límite elástico del acero de la ala comprimida por la raíz cuadrada del cociente entre el área del alma, área transversal del alma, y el área transversal
del ala metálica comprimida. ¿De dónde sale esta ecuación? Bueno, esta ecuación vamos a ver un poco de dónde sale, ¿eh? Y se deduce de la consideración del alma como un soporte comprimido. Aquí lo vemos, un soporte comprimido entre el ala superior y el ala inferior, con unas tensiones de compresión sigma W que están generadas por la curvatura de las alas, curvatura ρ, a la que se aplicaría la fórmula del tubo. Vemos aquí la sección transversal. Vamos a suponer en principio que la viga es simétrica y por lo tanto el área del ala superior a sub f es igual al área del ala inferior a sub f. Tenemos un alma de altura b y espesor tw. Pues si la viga es simétrica, la flexión pues nos da unas deformaciones iguales en el ala superior y en el ala inferior, y por lo tanto la curvatura que provoca la flexión es igual a la altura del alma entre 2 veces esa deformación. Bien. Por la fórmula del tubo, la tensión que provoca, la tensión de compresión que se provoca en el alma, está aquí dado por la fórmula del tubo, de tal manera que la tensión por el espesor del alma es igual al área del ala por la tensión a la que está trabajando normalmente en dirección normal ese ala entre la curvatura del ala. Bien. Suponiendo una sección simétrica, la deformación de las dos alas será la misma, ya lo hemos dicho antes, B entre 2 epsilon sub L, y tomando como la deformación epsilon sub L, deformación longitudinal de las alas, 1,5 veces la deformación en el límite elástico, para tener en cuenta la influencia de las tensiones residuales, y tomando como la tensión a la que está trabajando en dirección normal el ala, el límite elástico, sustituyendo en la fórmula que estoy señalando, obtendremos que la tensión de compresión que está comprimiendo de arriba abajo en dirección vertical el alma vale 3 veces el límite elástico del acero al cuadrado entre el módulo de elasticidad del acero por el área del ala entre el área del alma. Bien, esta es la tensión vertical que está comprimiendo este pilar ficticio, este soporte ficticio, que es un trozo de alma. Bien, ¿cuál es la carga crítica de pandeo de ese pilar ficticio? De altura B y espesor TW. Bueno, aplicando la fórmula de Euler de la carga crítica de pandeo de una columna, la fórmula universal esa, que conoce todo el mundo, pues se llega a que esta es la carga, la tensión crítica. Si las igualamos con coeficiente de seguridad igual a la unidad, que el que aceptamos para este riesgo, igualamos la carga normal crítica, o sea, la tensión normal crítica de pandeo con la tensión normal que está solicitando el alma en dirección vertical, operando llegamos pues a la ecuación que pone la RPX, que la relación o esbeltez del alma, relación entre altura del alma y espesor del alma, tiene que ser menor o igual que 0,55 veces entre F sub I por raíz cuadrada de área del alma entre área del ala. Es la misma fórmula que hemos visto antes. Bien. Cuando se utilicen métodos elastoplásticos o plásticos, ya hemos dicho que no estaban recomendados, lo dijimos al principio del tema de análisis estructural, y por lo tanto se acepten deformaciones máximas en las alas que superen epsilon sub I, habrá que tenerlo en cuenta y corregir la ecuación de la RPX multiplicando el término a la derecha por la raíz cuadrada de epsilon sub I entre epsilon máxima. Bien. Cuando se trate de secciones no simétricas, es decir, con un ala superior e inferior de distinta área, porque como ya hemos visto, la ecuación de la RPX se ha obtenido para secciones metálicas simétricas, pero realmente no tienen por qué ser simétricas en la realidad. Bueno, en ese caso se puede seguir utilizando la ecuación de la RPX, pero añadiríamos los siguientes criterios. En puentes metálicos, tomar como A sub F la mayor de las alas de la sección entre la ala superior y el ala inferior, y en puentes mixtos, tomar como A sub F el ala metálica que no esté en contacto con el hormigón, que es el ala inferior generalmente. Bien, esas ecuaciones, esta ecuación que hemos visto tan compacta y tan chula,
Hemos dicho que es para vigas rectas, es decir, para vigas de canto constante. ¿Qué ocurre cuando la viga no es recta, cuando la viga tiene un canto variable? Bueno, aquí lo vemos. Que a la curvatura del alma producida por la flexión, que vemos aquí como el segundo término de esta ecuación, hay que sumarle la curvatura que ya lleva geométricamente de por sí de fabricación el ala por haberse construido con canto variable, que es la curvatura geométrica. Y por ejemplo, vamos a ver que es una curvatura muy importante. En un vano de 100 metros, con canto variable de pilas 5 metros a centro de vano 3 metros, la curvatura geométrica calculada, aquí para este caso en concreto, serían 625 metros. Y la curvatura por efecto de la flexión serían 157, es decir, es unas 4 veces superior a la curvatura geométrica que la curvatura de flexión. Y por lo tanto, aunque no lo dice la RPX, aunque no, bueno, sí lo dice, pero no viene incluido en esta ecuación, deberíamos añadir a la curvatura geométrica, perdón, a la curvatura por flexión, la curvatura geométrica. Es decir, incrementar los efectos en la misma proporción, los efectos de la curvatura. Es casi 4 veces superior a la curvatura de flexión. Bueno, bien, entonces hemos visto, recapitulamos, que el estado límite de servicio de esbeltez de las almas tenía dos comprobaciones. La comprobación de la respiración del alma y la comprobación del pandeo localizado del alma frente a la curvatura de las alas. Bueno, vimos que la primera pues era una comprobación que se hacía en estado tensional, la segunda era una comprobación geométrica a priorística. Bueno, respecto a la primera, afortunadamente la RPX nos da unos criterios simplificados de limitación de esbeltez de las almas que nos permite predimensionar los espesores de la misma de forma que en la práctica vamos a cumplir el criterio ese de esbeltez del alma. Vamos a cumplir el criterio de tensional relativo a las tensiones críticas de abolladura. Esto que puede ser un poco latazo comprobarlo, pues la norma RPX nos da unos criterios muy simplificados, conservadores, que nos van a permitir pues prácticamente obviar aquella comprobación, porque casi siempre o siempre las esbelteces que nos van a dar estos criterios simplificados van a hacer que cumpla tensionalmente el alma. Vamos a ver estos criterios simplificados. Primer caso, almas sin rigizadores longitudinales. Y dentro de estas almas sin rigizadores longitudinales, el caso de menos rigidización posible, que es que solamente hay rigidizadores transversales en los apoyos. Bueno, pues entonces en estos casos, si limitamos la esbeltez a 100 veces la raíz de 355 entre f sub i, pues tendremos un criterio de limitación de la deformación transversal aceptable. Cuando tenemos rigidizadores transversales a lo largo de toda la viga, y este sería el dibujo de una viga metálica con sus alas superior e inferior y los rigidizadores transversales no solo en apoyos, sino a lo largo de toda la longitud de la viga, pues vamos a diferenciar el criterio en tres zonas. Primero, en la zona central de las vigas, donde hay grandes momentos, pero pequeños cortantes, la limitación del esbeltez es B entre T 240 raíz de 355 entre F sub I, que sería la zona de centro luz. En la zona de apoyos de las vigas isostáticas, vigas biapoyadas, donde los momentos son pequeños y los cortantes son grandes, la limitación de esbeltez es a 200. Y donde hay más limitación es donde tenemos al mismo tiempo cortantes y momentos grandes, es decir, en las zonas de apoyos de vigas continuas, la limitación de esbeltez es a 160. Si además de rigidizadores transversales tenemos rigidizadores longitudinales, podemos ser un poco menos conservadores, es decir, podemos hacer almas más esbeltas, y así en la zona central de vigas la razón es 350, en la zona de apoyo de vigas isostáticas, de vigas biapoyadas es 300, y en la zona de apoyo de vigas continuas es 250. Bien. Y por último, vamos a ver los criterios para situar los rigidizadores longitudinales. Caso de que veamos conveniente o sea necesario
colocar rigidizadores longitudinales. ¿Dónde los colocamos? Bueno, la limitación, bueno, está claro que los rigidizadores longitudinales, cuyo fin es limitar las abolladuras de las almas, estarán más cerca de las alas comprimidas que de las alas traccionadas. Entonces, la limitación de la distancia B1 entre el ala comprimida y el rigidizador longitudinal primero o único o más próximo, B sub 1, viene dada por esta ecuación. B sub 1 entre T, siendo T el espesor del alma, menor o igual que 50 raíz de F sub I entre 355. Si colocamos más rigidizadores longitudinales, las distancias entre ellos serán menor o igual que 80T raíz de F sub I entre sigma sub I máximo, siendo el sigma sub I máximo ya no el límite elástico del acero, sino la tensión máxima de compresión del subpanel entre los dos rigidizadores longitudinales. Es decir, para el rigidizador primero se toma como sigma la tensión en el ala inferior, es decir, el límite elástico. Para el rigidizador segundo se toma como sigma la tensión normal en la zona del alma donde está el primer rigidizador.